Hola a todos, nuevamente su profesor Ricardo Carrión. Estamos discutiendo el experimento número 13 de motores DC. Nos quedamos en el punto número 3, ¿verdad? Que dice que el motor debe de coincidir con la carga mecánica. Este es el punto número 3 del C de ejemplos del cuadro, ¿verdad? Que estamos hablando de la curva de torque versus velocidad, ¿ok? Pues ya vemos que esta es la curva típica de una escala mecánica, utiliza pues, la bomba centrífuga, y estas son las curvas típicas de los motores DC. Estas curvas deben de machar, ¿verdad? Deben de machar, ¿ok? Así que vamos a discutirlo aquí para que ustedes vean, ¿ok? Ahora mismo, tengo aquí una curva, ¿verdad? Donde tengo la curva de la bomba centrífuga y tengo aquí la curva de motor de Shannon. Utilicé la curva de motor de Shannon, ¿verdad? Para no utilizar las dos curvas de los motores, para no complicar el análisis, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo esta curva, ¿verdad? De la bomba, ¿verdad? Y el punto de operación que yo quiero de esa bomba, que es que me mueve y propulsa esa agua hacia su residencia, ¿verdad? Esa bomba en este punto de operación, que es lo que yo quiero, va a ir a una velocidad de 1750 RPM, ¿verdad? Pero como uno quiere llevar galones por minuto de agua, pues eso significa 3000 galones por minuto, ¿verdad? Yo quiero llevar hasta un máximo en esa tubería a esa urbanización 3000 galones por minuto, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo quiero acoplar esa bomba a un motor y que ese motor me mueva esa carga mecánica y me la lleve a 3000 galones por minuto, ¿verdad? Pues vamos a suponer que compramos este motor que está aquí de C-Shunt, ¿verdad? Y lo voy a acoplar, ¿verdad? Cuando yo lo acople, ¿verdad? Y lo prenda, pues mira, el motor sí va a poder mover la carga mecánica, pero no va a poder lograr llegar aquí. O sea, no coinciden, no machean, ¿sabes? Esta curva no cae en este punto. Sí la va a mover, pero ¿en dónde? Aquí. O sea que este motor, si se fuese a comprar y acoplarse, no va a poder mover la carga mecánica donde queremos. Sí la va a mover porque mira ahí es donde tocan, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Lo más que va a poder mover son 2300 galones por minuto, como un ejemplo, ¿verdad? Que estoy dando. Pues mira, caramba, ese motor no podemos entonces comprarlo y acoplarlo a nuestra carga mecánica, que es la bomba. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar un motor que sí pueda mover esa carga mecánica, ¿verdad? Entonces, para eso es que vemos todas las curvas de los motores hasta que coincidan, ¿verdad? Ahora, compré otro motor, ¿verdad? Que tuviese más fuerza, etcétera. Mira, y este sí puede mover la carga mecánica. Aquí coincide, ¿verdad? Aquí sí este motor en shunt, ¿verdad? Que estamos utilizando en esta teoría, sí mueve la carga mecánica, ¿verdad? Con las pérdidas y el head, ¿verdad? Del sistema y de la bomba, pues mira, sí me puede mover la carga mecánica a 1750 revoluciones por minuto, que equivale a 3000 galones por minuto, ¿verdad? Se supone que un motor debe de coincidir con la carga mecánica pues, para poder llevar, ¿verdad? Y producir lo que queremos, ¿ok? Importante eso, ¿ok? Seguimos por aquí, ¿ok? 5, punto número 5, ¿ok? Observando las curvas de torque versus velocidad de los motores, ¿verdad? Podemos determinar dos de las características más importantes de los motores, ¿ok? Vamos a ir para atrás. Observando, ¿verdad? Que estas son las curvas típicas de los motores DC, donde este es el shunt, ¿verdad? El paralelo y este es el serie. ¿Qué dos cosas podemos decir importantes de los motores? Vamos a verlo aquí, ¿ok? Pues dos características importantes de los motores, que es la regulación de velocidad, ¿verdad? Regulación de velocidad es la fórmula, ¿verdad? Bien parecido a la regulación de voltaje, ¿verdad? Que es velocidad sin carga menos velocidad con carga entre velocidad con carga, ¿verdad? Esa es regulación de velocidad. Es bien parecido a la regulación de voltaje, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes discutieron transformadores en las clases de máquinas, ¿verdad? Que tu profesor, ¿verdad? Lo discutió, ¿verdad? Regulación de voltaje era voltaje sin carga, ¿verdad? Que voltaje sin carga, pues voltaje iba a ser mayor porque no había una caída de voltaje.
y este era el voltaje con carga de los transformadores, ¿verdad? Porque los transformadores hay una impedancia interna, ¿verdad? Y obviamente este voltaje iba a ser más bajito, dividido entre el voltaje full load, que es el voltaje que queremos cuando hay carga, ¿verdad? Porque ¿para qué queremos un voltaje de un transformador cuando no tenga carga? Pues no se está usando, la idea es usarlo, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de la clase de máquina, una buena regulación, ¿qué significa? Un voltaje bajito, mejor dicho, una regulación bajita, o sea, 1% bajito de regulación significa una buena regulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que el voltaje sea lo más constante posible o lo más cercano del uno al otro, ¿verdad? Si un voltaje sin carga y un voltaje con carga son más o menos lo mismo, yo tengo una buena regulación, ¿verdad? Porque yo quiero mantener un voltaje bastante constante o que no varíe mucho sin carga o con carga, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría y uno le gustaría, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, si usted está en su casa y usted tiene 120, 240, pues usted quiere tener quiere tener 240 en su calentador, en su aire acondicionado, ¿verdad? Usted no quiere que cuando usted prenda su voltaje disminuya a 230 o 225, pues es una mala regulación, ¿verdad? Uno no quiere eso, uno quiere una buena regulación. Pues lo mismo sucede con los motores, pero en los motores se brega con regulación de velocidad. Mientras más pequeña esa regulación, pues mejor, ¿verdad? Acuérdense en que si tú le quitas la carga mecánica, pues esta es velocidad sin carga mecánica, pero la velocidad es alta, ¿verdad? Porque tiene menos posición. Cuando tiene carga, ellos sacrifican velocidad pues, para poder mover esa carga, ¿verdad? Y mientras menor sea de esa diferencia, pues, oye, pues, mucho mejor, una buena regulación de velocidad, ¿verdad? Y otro punto importante, ¿verdad? En los motores es el torque de arranque. Torque de arranque, arranque. En inglés, starting torque, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es ese motor de poder mover esa carga mecánica, ¿verdad? Acuérdense que los motores al momento de arranque producen pues, pues más fuerza, ¿verdad? Porque tienen que mover la inercia, etcétera, ¿verdad? Pues muchas cargas mecánicas para moverse requiere un buen torque, una buena fuerza al momento de arranque para poderlo mover, ¿verdad? Así que si un motor, ¿verdad? Tiene una buena característica de torque de arranque, pues entonces ese motor es bueno para conectarlo con cargas mecánicas que requieran un buen torque de arranque, ¿verdad? Esto también es otro punto a considerar, ¿verdad? Así que, viendo estas dos características importantes en los motores, vamos entonces a observar las curvas que están aquí, ¿verdad? Y poder decir quién tiene mejor torque de arranque y quién tiene mejor regulación de velocidad, de cuáles dos motores, de Shunt y de serie, ¿verdad? Pues vamos a discutirlo, ¿verdad? Observando las curvas de torque versus velocidad enseñadas, ¿verdad? ¿Cuál motor tiene un menor por ciento de regulación de velocidad? O sea, un mejor regulación de velocidad. O sea, acuérdense que mientras menor sea la regulación de velocidad, mejor la regulación, ¿verdad? Pues obviamente quien tiene una mejor regulación de velocidad, ¿quién es? El motor de 100 paralelo, ¿verdad? ¿Y cómo se ve? ¿Verdad? ¿Por qué eso es cierto? Porque mira los flat que es la curva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no importa la carga mecánica que yo le conecte, le aumente más carga o le disminuya carga, mire la velocidad, se queda más o menos por ahí, bastante constante. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos el experimento, ¿verdad? Y caramba, una explicación para eso, ¿verdad? Pues vamos a discutir el circuito que discutimos en la teoría pasada, el experimento número 12 del motor de en paralelo, ¿verdad? Si ustedes van a esa teoría, en el anejo, ¿verdad? Que yo les di, pues vamos para acá, ¿verdad? Este circuito de motores en paralelo, ¿verdad? Y vamos para esta formulita, que se acuerdan, esta formulita no viene para examen, no viene para examen, pero me ayuda a entender el comportamiento de motor DC. Por esta razón, ¿verdad? La continúo discutiendo, oye, porque nos ayuda a entender cómo el motor funciona. No viene para examen, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender, ¿verdad? ¿Y por qué el motor de ese paralelo tiene buena regulación de velocidad?
tiene buena regulación de velocidad, ¿ok? Pues vamos a explicarlo, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? El flujo, ¿verdad? El flujo del shunt, ¿verdad? Que viene siendo el flujo, ¿verdad? Que yo necesito para producir fuerza, el flujo que viene por aquí, de shunt es relativamente constante independientemente de la carga mecánica. Me explico, me explico. Vamos a suponer que este motor está moviendo una carga mecánica y de repente yo le añado más carga mecánica. ¿Qué va a pasar? Él va a pedir más corriente a la fuente, ¿verdad? Pero si esta resistencia yo no la varío, se queda constante, este es constante, pues este flujo se mantiene constante independientemente si aumento la carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aumento de corriente, ¿para dónde va? Para acá, ¿verdad? Así que si ustedes ven que esta formulita que está aquí, la velocidad, ¿verdad? Va a variar un poco con el aumento de carga, pero varía muy poquito porque este flujo que está aquí es constante. Quien único varía es esta variable que está aquí, que la cuente por acá, ¿verdad? Por eso es que tiene buena regulación de velocidad. Distinto, ¿verdad? Al flujo del serie que varía dramáticamente con la carga, ¿verdad? Pues vamos a ver el circuito. ¿Okay? Vamos a ver el circuito. Este es el circuito de motor de serie que ya lo habíamos visto y vamos para la fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a suponer que el motor está moviendo una carga mecánica, ¿verdad? Y está pasando una corriente en particular y aumento la carga mecánica. Si aumento la carga mecánica, aumenta esta corriente. Pero ¿qué sucede? Este aumento de corriente pasa por la bobina del estator y pasa por la del rotor. O sea, me varía aquí, ¿verdad? Esa corriente, ¿verdad? Ese flujo P, ¿verdad? Que es el neto, que tiene con el serie menos el de la armadura, varía con la carga, ¿verdad? Aparte de variar aquí, también me varía aquí, o sea, que varía dramáticamente la velocidad con respecto de la carga. Pues, ¿qué sucede? Es bien sensitivo, ¿verdad? Por el torque, ¿verdad? Varía dramáticamente, ¿verdad? Y ahí lo vemos, ¿verdad? Por la formulita que estoy explicando aquí, ¿verdad? En el paralelo, que ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Pues bastante estable, la velocidad es menos sensitiva con la variación de la carga, pues ya lo vimos porque este valor es relativamente constante y quien aumenta este que está aquí, ¿verdad? Distinto al serie, donde su velocidad es bien sensitiva con la variación de la carga. La velocidad varía dramáticamente con aumento y disminución de la carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo está acá abajo, pero también el flujo depende de la misma corriente que también está arriba. Importante eso, importante eso. Pues ya discutimos, ¿verdad? Quién tiene buena regulación de velocidad y no solamente dijimos cuál motor, sino explicamos el por qué, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Porque yo puedo decir que el motor de ese en paralelo tiene buena regulación sin decirle el por qué, pero aquí me tomé la molestia para decirle el por qué. Oye, todo esto supone que se han discutido en la clase, tu querido profesor que le da la clase de máquina, supone que lo haya hecho. Si no lo hice, pues mira, si no lo hizo, pues lo estoy haciendo yo aquí. Por esta razón, vamos a terminar por aquí este video y el próximo vamos a discutir, ¿verdad? El torque de arranque. ¿Cuáles de los dos motores, el Chon serie, tiene el mejor torque de arranque? Así que nos quedamos aquí en este punto.